Doctores, ¿cuál es la cosa más aterradora que un paciente ha hecho o dicho? Soy médico. La primera historia que se me viene a la mente no tiene tanto que ver con algo que dijera el paciente, sino más bien con su lenguaje corporal, que me hizo darme cuenta de que algo no estaba bien. En ese momento yo era estudiante de medicina, y la ciudad donde estaba mi universidad es un punto importante de tráfico de personas. Noté a una paciente en la sala de emergencias que tenía una lesión bastante grave en el rostro. Estaba acompañada por un hombre de aspecto sospechoso que claramente no parecía ser familiar suyo. Ella no era mi paciente, pero comenté mi intuición al médico que la estaba atendiendo. Él inventó una excusa para poder hablar con ella a solas y logró que aceptara ayuda. Resultó que ella era víctima de trata de personas. Yo nunca llegué a hablar directamente con ella, pero no pude quitarme de la cabeza la sensación que me produjo verla a ella y al hombre que estaba con ella. No soy médico, pero soy enfermera. Una vez una paciente con esquizofrenia psicótica me dejó completamente marcada. Y fue por la forma tan normal en que lo dijo. Primero estaba gritando y amenazando con matarme, totalmente fuera de control. Luego se sentó en el inodoro, y de repente me miró con una calma absoluta. Con la voz más normal y monótona que puedas imaginar, me dijo: Lo siento. Sé que no estoy bien y que estoy siendo cruel contigo. Estoy en el infierno, y no sé cómo salir. Nunca olvidaré ese momento ni lo que me hizo sentir. Fue como si durante unos 10 segundos hubiera tenido un pequeño lapso de lucidez en medio de su episodio maníaco, solo para disculparse y decir cómo se sentía realmente. Esa experiencia me hizo desarrollar una empatía enorme hacia mis pacientes psiquiátricos. Otro usuario comenta: Mi esposa falleció por algo parecido. En su caso estaba recibiendo tratamiento contra el cáncer, contrajo gripe y eso terminó convirtiéndose en sepsis, una infección grave que se extiende por todo el cuerpo. Además, el cáncer estaba comprimiendo su columna vertebral, así que ya no podía mover uno de sus brazos. Esto ocurrió hace unos 2 meses. Nunca olvidaré el miedo en su voz cuando me dijo que estaba asustada mientras los técnicos de emergencias médicas se la llevaban al hospital. No puedo imaginar lo que debe ser perder a un hijo. Sé que siempre se dice que cada persona vive el duelo de forma distinta y que no se trata de comparar sufrimientos, pero perder a un hijo es lo único que puedo imaginar que podría doler aún más que esto. Recuerdos como estos tienen la costumbre de aparecer de repente y desestabilizarte por completo. Ayer estaba en el dentista y tuve que convencer a la higienista de que estaba llorando porque sigo de luto, no porque ella hubiera hecho algo mal en mi boca. Sé que dijiste que ya ha pasado un tiempo, pero espero que estés bien y que poco a poco sigas estando bien. Mi hija de 3 años falleció por una gripe que terminó convirtiéndose en sepsis, es decir, una infección grave que se propaga por todo el cuerpo. En los últimos momentos estaba muy asustada, se podía escuchar el miedo en su voz. Llamaba a su mamá una y otra vez hasta el final. Ese recuerdo todavía me persigue. Edición, gracias por las palabras amables. No voy a mentir, es la mayor cantidad que he hablado sobre ella en bastante tiempo. Al mismo tiempo se siente reconfortante y también doloroso recordarlo, pero de verdad agradezco sus comentarios. Doctor, no puedo esperar para tener a este bebé, por fin vamos a tener nuestra niña. Ahora podemos dejar de intentarlo. Cuando estaba haciendo mi último año de rotaciones hospitalarias, uno de los médicos supervisores me llamó a una de las salas de ultrasonido de obstetricia. Yo ya estaba a punto de irme porque mi turno acababa de terminar, pero decidí ver a una última paciente, ya que había sido un buen turno y no me molestaba quedarme un poco más para alegrarle el día a alguien. La doctora señaló la pantalla del ultrasonido y me preguntó si podía ver el latido del corazón. Pensé que solo me estaba poniendo a prueba, ya que yo era estudiante de medicina, y por dentro entré en pánico porque no podía verlo. Me disculpé, pensando que simplemente era por mi falta de experiencia.
Resultó que me habían llamado para confirmar la ausencia de latido cardíaco en un bebé de 8 meses de gestación que aún estaba en el útero. Necesitaban que 2 médicos confirmaran el diagnóstico. Nunca en mi vida había querido estar tan equivocado. Cuando me quedé a solas con la paciente, ella trataba de convencerse a sí misma de que estaría bien, de que tenía otros 3 hijos a los que volver a casa. Pero se notaba lo devastada que estaba. Entonces dijo: supongo que tenía razón. Este iba a ser mi último bebé. Y simplemente se levantó y se fue. Al día siguiente yo estaba de guardia y terminé acompañándola durante el preoperatorio, el parto y el postoperatorio. Es una de las pacientes que nunca olvidaré. Otro usuario comenta: eso nos pasó a mi exesposa y a mí. Terminé perdiendo mi trabajo porque mentalmente ya no podía funcionar con normalidad. Ella prácticamente dejó de hablar durante una semana entera. Fue un momento muy duro, se derramaron muchas lágrimas. Ahora sus cenizas están en una caja bonita junto con un gorrito de una fiesta de revelación de género que decía es niño, el gorro de recién nacido y el chupete que habría usado. A veces todavía lo miro y me pregunto cómo habría sido. Tengo una. Soy psiquiatra y tengo una apariencia bastante particular y relativamente poco común. Por esa razón, durante toda mi vida la gente me ha dicho que me parezco a cualquier persona con un tono de piel o color de cabello vagamente similar, incluso cuando yo no veía ningún parecido. Avanzando hasta mi año de internado. Un paciente llegó al departamento de emergencias después de haber sido encontrado con una hipotermia extremadamente grave, tan severa que al principio lo declararon muerto. Milagrosamente lograron reanimarlo, pero su identidad era desconocida. A medida que empezó a recuperarse, comenzó a mostrar signos de psicosis. Fue entonces cuando el equipo principal pidió una evaluación psiquiátrica y yo fui a examinarlo. En el momento en que entré a su habitación me quedé completamente desconcertado. El hombre que estaba acostado en la cama era prácticamente una copia exacta de mí, como si fuera una versión alternativa de mí mismo que hubiera tomado un camino mucho más oscuro en la vida. Su rostro estaba muy deteriorado, probablemente por el consumo de drogas y por vivir en la calle, pero el parecido era inquietante. Mientras intentaba obtener información sobre su identidad y su historial psiquiátrico, me miró fijamente a los ojos. Su mirada era intensa e inquebrantable. Entonces dijo: yo soy tú. Esa se convirtió en su única respuesta cada vez que hablaba conmigo. Durante 3 días, cada vez que interactuaba con él, lo único que decía era: yo soy tú. Como interno que apenas dormía, aquello me afectó más de lo que me gustaría admitir. Ver a alguien que se parecía inquietantemente a mí, que literalmente había sido declarado muerto días antes, repitiendo esa frase una y otra vez, me dejó bastante perturbado. Después de unos días más, cuando empezó a salir de la psicosis provocada por metanfetamina, finalmente logré comunicarme mejor con él. Le expliqué que no podían darle el alta como John Doe, es decir, como una persona sin identificar, y que necesitábamos saber quién era realmente. Finalmente me dio su número de seguro social. Cuando lo verificaron, descubrieron que tenía varias órdenes de arresto pendientes en distintos estados. Toda la experiencia me dejó muy impactado, y definitivamente perdí algo de sueño por ello. Incluso ahora, todavía es algo que se me queda grabado en la mente. No soy médico ni enfermero. Uno de mis tíos tenía cáncer de páncreas en etapa 4. Era un hombre muy duro y desconfiaba de los hospitales, así que no fue a ver a un médico hasta que ya era demasiado tarde, a pesar de estar sufriendo dolores debilitantes. Cuando finalmente fue, el pronóstico era muy sombrío, le quedaban quizás 6 semanas de vida, y el cáncer de páncreas es una forma muy dolorosa de morir. Por eso decidió optar por MAD, que significa asistencia médica para morir, un procedimiento legal en Canadá. El día en que ocurrió, todos estábamos reunidos alrededor de su cama.
Todo el papeleo y los permisos ya estaban resueltos, y la jeringa con los medicamentos estaba conectada a su vía intravenosa. Él estaba muy sedado, pero tenía que ser él mismo quien presionara el émbolo de la jeringa. Lo hizo con la ayuda de su esposa. Cerró los ojos y su respiración se volvió muy superficial y lenta. Después de unos minutos pensamos que ya había fallecido. Estábamos todos de pie a su alrededor, algunos despidiéndose, muchas personas llorando. Pasaron unos 10 minutos y la gente empezó a irse cuando, de repente, con una voz fuerte y clara dijo, «Russell, espérame». Y entonces sí, se fue. Nadie sabía quién era Russell, y durante años fue una especie de misterio del que hablábamos de vez en cuando. Años después su esposa también falleció. Cuando sus hijos estaban revisando sus cosas encontraron una fotografía muy antigua de él cuando tenía quizás 5 años. Estaba en una caja de arena con un perrito pequeño. En la parte de atrás de la foto, con tinta ya descolorida, se podía leer, Russell, 1944. Pensar que nuestras mascotas que se fueron antes que nosotros vienen a encontrarnos para ayudarnos a cruzar al otro lado es algo que me da consuelo. Espero que no sea solo la mente intentando encontrar sentido en un momento tan extraño. Primer mes como médico interno. En ese momento sabía todo lo necesario para aprobar exámenes de medicina, pero prácticamente nada sobre cómo manejar a un paciente en la vida real. Era el único médico cubriendo el turno nocturno en un hospital para veteranos. De repente anuncian un código verde, que en ese hospital significaba que un paciente estaba hostil o agresivo. Doblé una esquina corriendo y encontré al señor S., a quien yo mismo había ingresado unas horas antes. Ahora estaba desorientado al caer la noche y sostenía un pedazo de vidrio roto frente a él como si fuera un cuchillo. Ese estado se conoce como sundowning, cuando un paciente anciano, a veces con demencia, presenta mayor confusión y a veces agitación al inicio de la noche, especialmente en un lugar desconocido, como lo es cualquier hospital. Él apuntaba el vidrio roto hacia las enfermeras encargadas mientras gritaba incoherencias, principalmente insultos y que quería irse a casa. Yo también, amigo. 2 policías estaban a unos metros frente a él, uno con la mano cerca de su arma. Enfermeras y técnicos estaban alineados en el pasillo. Las luces encendidas, los televisores encendidos. Claramente el señor S. no estaba disfrutando su estancia. Todos me miraron a mí, el más joven y el menos experimentado. ¿Por qué no? Entonces pensé, ¿qué haces en una situación así? Primero saludé al señor S. Yo lo había ingresado, así que sabía que en realidad era una buena persona que estaba confundida. No mencioné la situación en absoluto, simplemente empecé una conversación normal y educada. Luego hice señas para que los policías se retiraran, para que las enfermeras y técnicos extras se fueran, que apagaran los televisores, la música ambiental y algunas luces. Reducir todo el estímulo posible. Después nos quedamos solo la enfermera encargada y yo en el pasillo, con el ambiente tranquilo y casi sin estímulos, esperando a que se calmara. Al final, mientras hablábamos sobre su esposa y sobre pescar fuera de la ciudad, se olvidó por completo del vidrio que tenía en la mano. Después de que el peligro pasó, sí terminamos dándole un sedante. No estoy completamente seguro de si fue lo correcto. Pero al día siguiente logramos que regresara a casa. Cuando trabajaba como auxiliar de enfermería certificada en cuidados paliativos, me llamaron para ayudar a una enfermera que estaba atendiendo a una paciente bastante volátil. La mujer era alcohólica y fumadora crónica, había desarrollado cáncer de pulmón mientras también luchaba contra insuficiencia renal y hepática. Había tenido un episodio grave recientemente en el hospital, donde su corazón se detuvo brevemente. Después de eso insistía con mucha firmeza en que no dejaran entrar a ningún hombre a su habitación. Cuando llegué, la enfermera me advirtió que no era simplemente que no quisiera a cualquier hombre en su habitación. Había uno en particular al que no quería dejar entrar, aunque nadie sabía quién era.
Su hijo no hablaba con ella desde hacía más de 10 años, salvo por una visita antes de aquel episodio en el hospital, debido a los abusos sexuales, mentales y físicos que ella había ejercido sobre él. Su padre llevaba mucho tiempo muerto, no tenía hermanos ni tíos, y su esposo había fallecido trágicamente unas décadas antes. Aún así, ella seguía insistiendo en que no dejáramos entrar a ese hombre. Con el tiempo empezó a presentar el típico estertor de muerte, ese sonido característico que aparece en los últimos momentos de vida, así que nos quedamos esperando. La habitación quedó en silencio. La enfermera y yo nos miramos, sabiendo que acababa de dar su último aliento, cuando de repente se incorporó en la cama y empezó a gritar. «Está aquí, lo dejaron entrar, está aquí». Tenía los ojos muy abiertos, la piel pálida, y temblaba por todo el cuerpo mientras miraba fijamente hacia una esquina del techo. Intentamos asegurarle que no había nadie allí, pero ella solo susurró, «Él lo sabe». Está sonriendo porque lo sabe. Logramos que volviera a recostarse. Cerró los ojos y, unos minutos después, dio un último aliento ronco, y se fue. Volví a trabajar con esa enfermera unos meses más tarde. Me contó que cuando llamó al hijo para informarle que su madre había fallecido, él le dijo que la última vez que hablaron le había dicho a su madre que había rezado para que el diablo viniera a llevársela. Según él, ella había pasado esa última conversación intentando usar a Dios para avergonzarlo y obligarlo a cuidarla en su vejez. Así que, si la mujer estaba alucinando por el miedo o realmente estaba viendo algo siniestro venir por ella, no lo sé. Pero la enfermera estaba convencida de que era el diablo. Dijo que iba a volver a trabajar en un hospital. Que ya había visto suficiente del final de la vida. Soy enfermera. Tenía un paciente que estaba pasando por abstinencia de opioides. Le pregunté si podía aplicarle una inyección de cierto anticoagulante, es decir, un medicamento para evitar coágulos en la sangre. Él dijo que sí. Pero no le gustó que la inyección doliera. Saltó de la cama, me arrinconó contra una pared y amenazó con aplastarme el cráneo. Repetía que una vez había matado a un policía golpeándolo hasta la muerte y que quería hacerme lo mismo a mí. Él medía aproximadamente 1,88 m. Yo mido alrededor de 1,52 m. Logré calmar la situación lo mejor que pude. Le di sus opioides y le sugerí que saliera a caminar un poco fuera de la unidad para desahogarse. Funcionó. Pero antes de salir de la unidad le dijo a la enfermera encargada que iba a matarme. La administración, seguridad y el médico no hicieron absolutamente nada. Tuve que pasar los siguientes turnos preocupada, pensando que en cualquier momento me iba a golpear. Estaba de guardia nocturna y fui a revisar a una paciente ingresada con encefalitis autoinmune, que es una enfermedad en la que el propio sistema inmunológico del cuerpo ataca el cerebro y puede provocar confusión, cambios de comportamiento y alucinaciones. Eran alrededor de las 2 de la madrugada y la habitación estaba casi completamente a oscuras. Solo había una luz tenue iluminando la cama. Cuando entré, la vi sentada en el borde de la cama, de espaldas a mí, mirando hacia la pared y conversando con alguien. No era ese tipo de discurso incoherente típico del delirio. Parecía una conversación real. Hablaba en voz baja, luego se detenía como si estuviera escuchando una respuesta. Estaba muy tranquila. No alcanzaba a entender lo que decía. En cuanto notó mi presencia, se quedó en silencio, giró lentamente la cabeza para mirarme y sonrió. Fue la sonrisa más inquietante que he visto. Sin decir nada, me di la vuelta y salí de la habitación. Volví con la enfermera menos de 2 minutos después y, para entonces, estaba acostada en la cama profundamente dormida. Fue realmente extraño. Aunque, para ser honesto, tampoco fue totalmente inesperado, porque cosas parecidas ya estaban mencionadas en su historial clínico. Aún así, fue muy perturbador verlo en persona. Resulta que la familia, al principio, pensó que estaba poseída y la llevaron con un sacerdote para que le hiciera un exorcismo.